combatieron para que se revirtiera esa situación y no ocurrió absolutamente nada, porque la sociedad civil no nos acompañó. Pero ya la libertad de prensa en Venezuela estaba herida de muerte. Ahora bien, yo leo todos los días los diarios de Bolivia y escucho las peroratas del presidente Evo Morales rindiendo homenaje a Che Guevara, diciendo que Che Guevara es el libertador de nuestros pueblos y apoyando a Maduro. Ustedes han escuchado hace un par de semanas, 10 días, que dijo, le aconsejó a Maduro, Maduro, dales duro. Un presidente que se atreva a decir eso es absolutamente ofensivo, no solamente como institución al gobierno venezolano, sino a toda la nación boliviana, al pueblo boliviano, porque usted lee en la prensa boliviana, el 90% de la prensa boliviana está con el pueblo venezolano que está en las calles, está con los periodistas, está con los jóvenes, está con los universitarios, está con los que claman libertad. Eso es lo que dice la prensa boliviana, no lo que dice el señor Evo Morales. No, hay periodistas perseguidos, hay periodistas exiliados en Bolivia. Uno, para nombrar a solamente dos, a Carlos Valverde, que está en la Argentina, que descubrió el escándalo de la señora Zapata. Otro periodista del periódico Sol de Pando, que está exiliado en Brasil. Hay periodistas presos, hay periodistas perseguidos. Y no solamente se los persigue judicialmente porque han judicializado la política en Bolivia, sino de un modo obsceno, como es presionar al medio de prensa para que no reciba propaganda oficial, gubernamental, y ahogar económicamente al medio. ¿Y cuál es la contraparte? De que despidan a tal o cual periodista. Y hay decenas de periodistas que han perdido su trabajo por presión del gobierno, porque eran críticos al gobierno. Pero en el balance general, no crean lo que aparece en los medios bolivianos como que fuera un apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro y su banda. Banda digo yo, porque no el gobierno. Claro. Es una banda delincuencial la que está al mando de los negocios de Venezuela. No crean eso. El pueblo boliviano mayoritariamente está al lado de la libertad, al lado de los demócratas venezolanos, al lado de los jóvenes venezolanos, y así va a estar hasta la victoria final. Bueno, el próximo, casi no necesita presentación, porque es también un venezolano reencauchado, que aún siendo cubano vivió muchos años en Venezuela. Él es presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, periodista de Radio Martí, y es el gran Pedro Corzo. Muchas gracias, Abel, por esa presentación, pero las gracias grandes al Instituto, a este centro que es un ejercicio pleno de democracia, pero para mí algo tan importante como la democracia, la solidaridad. Y algo que se nos olvida con frecuencia a los latinoamericanos es ser solidarios. Hace muchos años, Carlos Sánchez Berzaín dijo en un programa de televisión que estábamos haciendo juntos, y yo reitero y repito, compartimos esa idea, aunque fue el primero que la expresó. El castrismo ha llegado hasta donde ha llegado por nuestro desinterés, por nuestra falta de compromiso con la democracia en el continente. Y eso es una realidad. Hugo Chávez está donde está, en el infierno, pero Nicolás Maduro lo pudo esperar y tener el poder gracias no solo a los errores del pueblo venezolano, que son muchos, como han sido muchos los errores del pueblo cubano, sino también a la falta de solidaridad hemisférica. Quiero darle las gracias también a Alexis Ortiz por haber organizado este encuentro, porque yo como cubano, que viví muchos años en Venezuela, igual que Héctor Carbonell ahí presente,
Tenemos con ese país una gran deuda de gratitud. Nos apoyó constantemente, nos dio oportunidad para rehacer nuestras vidas. Y eso es algo que nunca podremos pagar al gran pueblo venezolano. Lo otro es que quiero pedir disculpas, excusas a ese mismo pueblo, porque son cubanos los que están en este momento apoyando a la dictadura de Nicolás Maduro, como en su momento lo hicieron con Hugo Chávez. Venezuela siempre fue, en la óptica del régimen castrista, la joya deseada de la corona. Siempre. El primer viaje que hace Fidel Castro al exterior lo hizo a Venezuela, si mal no recuerdo, en enero de 1959, para entrevistarse con don Rómulo Betancourt, que tuvo la capacidad, la sagacidad y la visión de no seguirle la trama a Fidel Castro. Hizo todo lo posible por no reunirse con él, y si lo hizo fue por un tiempo extremadamente breve, lo que lo convirtió en el primer enemigo hemisférico del castrismo. Y eso hay que tenerlo presente. Si hubo un país que desde el principio mostró apoyo y una proyección hacia la solidaridad hemisférica, fue Venezuela hacia Cuba. Hablando como periodista, quitándonos, como diría ver, la ropa de una cosa a la otra, hablando como periodista, tengo el triste privilegio de haber nacido no bajo el castrismo, pero en una situación política muy irregulares, porque lamentablemente mi país vivió por muchos años situaciones políticas no deseadas para un demócrata. Lo que dio pie a que se desarrollara el proceso insurreccional que llevó a Fidel Castro. Por lo tanto, tengo ese privilegio de haber nacido en un país que hoy tiene 58 años de dictadura, donde no fue la prensa el último reducto de la libertad, fue el primer reducto en ser eliminado. Cuba, al contrario del resto de los países del socialismo del siglo XXI, padeció desde el primer momento el control de la información, que es aún peor que la falta de la libertad de prensa, el control total y absoluto de la información. A eso hay que sumarle otros muchos más factores, pero ese control de la información nos llevó a nosotros como pueblo a depender mentalmente, hasta para nuestra estrategia de confrontación con la dictadura, a depender de lo que el propio gobierno proyectaba. Tuvimos la desgracia de ese control de la información y de no haber podido tener alternativas a esa información que el gobierno monopolizaba. Los medios fueron controlados por entero, repito, desde el principio, y Amado Rodríguez, Héctor Carbonell, recordamos aquellos titulares de 6 pulgadas del periódico Revolución que desgritaban paredón. Un periódico gritando paredón. Es cierto que estoy hablando de cuando todavía habían dinosaurios en el planeta. Es cierto, estoy hablando del año 1959 y 1960, pero es que es una gran verdad. Es una grandísima verdad que tenemos que decir y que proclamar. Y lo digo porque el pueblo venezolano lleva muchos años, a su manera, a su estilo, y en base a las condiciones que marca cada época, enfrentando el despotismo chavista hoy de Nicolás Maduro. Lo está haciendo con tesón y con extremo coraje, y yo considero que debe seguirlo haciendo. No hay tiempo para pararse a reflexionar. Hay que reflexionar en el paso. Cuando se hace una parada, el enemigo gana todo el terreno. No es que negociar sea malo. El problema es que no se puede negociar con quienes siempre actúan de mala fe.
Por eso lo que están haciendo los venezolanos hoy, demandando y exigiendo, hay que hacerlo, porque lo que no puede perder es el pueblo venezolano, es la confianza en sí mismo y la esperanza de que va a provocar el cambio. A nosotros los cubanos llevamos 58 años tratando de provocar el cambio, no lo hemos logrado. Por desgracia, tuvimos un largo periodo de tiempo donde la resistencia solo quedó refugiada en las prisiones, porque la calle se plegó por completo. Y estoy hablando del pueblo al cual pertenezco, pero lo primero que uno tiene que hacer es mirarse a sí mismo, mirar a lo que forma parte, encontrar los defectos que hay y tratar de enmendarlo. Ese pueblo al cual yo formo parte aceptó a regañadientes, como cada quien quiera mirarlo, una dictadura. La resistencia se quedó en la prisión. Venezuela, por suerte, no lo está haciendo. Cierto que los venezolanos tienen espacios que los cubanos nunca tuvimos, pero están aprovechando esos espacios. No los pueden perder. Tienen que seguir insistiendo, demandando más y más. Y de ahí la importancia del plebiscito del próximo domingo. Participar en el plebiscito es una condena al despotismo de Nicolás Maduro. Es una condena a esta nueva constitución que quieren imponer, que va a conducir al país al socialismo real, donde se va a institucionalizar la violación a los derechos humanos, donde realmente los venezolanos van a quedar postergados a siervos, porque la propia Constitución así lo va a prescribir y proclamar. Por eso la resistencia tiene que cada día crecer. No hay tiempo para concesiones. El próximo domingo es un gran reto. Hay que cumplirlo, hay que asumirlo. Nada de esto es fácil. No dudo que haya quien diga, es muy rico, muy cómodo, decirlo desde Miami. Es cierto. Pero también muchos de los que lo dicen desde Miami, en su momento le hicieron frente a la dictadura que le tocó vivir. Y están, independientemente de los años transcurridos, dispuestos a seguir confrontando a esas dictaduras. Los venezolanos lo están haciendo muy bien. Están demostrando que son dignos herederos de Simón Bolívar. No cedan, no cedan. Sigan resistiendo hasta llegar a la victoria que va a ser nuestra, va a ser la democracia. Muchas gracias. Pero no te preocupes por los cubanos que están en Venezuela usurpando nuestra democracia, porque van a ser derrotados y nosotros somos amigos de los mejores cubanos, entre otros los que están aquí esta noche. Para aclarar una cosa, y perdona la expresión. Los cubanos no somos culpables de Hugo Chávez ni de Nicolás Maduro. No, son los venezolanos los culpables. Claro. Nosotros nos rifamos. Los cubanos son cómplices de ese delito y de ese crimen. No era para disculpar de lo que me pediste disculpas, no te digas por qué. Gracias. Gracias a Sonia Osorio por haber asistido a este evento. Y a nuestro amigo Julio Neri. Lo que pasa es que con el tiempo uno empieza a verse distinto y no se reconoce de entrada. Pero gracias por venir, es muy importante cineasta venezolano. Bueno, le llegó el turno a un anfitrión casi, porque es un venezolano y ha vivido toda su vida peleando por la democracia. Un detalle a propósito del encuentro de Betancourt con Fidel, que es que él culminó, no sé si después de la reunión, un tiempo después, diciendo que dígale a Fidel Castro que cuando Venezuela necesitó libertadores, no los mandó a buscar, los parió. Así fue. Y hablando de peleadores por la libertad, entonces los dejo con Alexis Ortiz. Bueno, queridas amigas y amigos, yo debo comenzar. En estos días estuve reunido con un grupo de amigos judíos de la democracia venezolana. Y me correspondió darle una explicación que es exigente en este momento. Porque la gente suele decir que Chávez llegó al poder porque la democracia era un asco, que todo estaba corrompido, era un desastre, el país no servía. Es decir, Radio Caracas Televisión con una
una telenovela muy irresponsable que se llamó Por estas calles, trató de vender esa imagen que fue la que se proyectó hacia el mundo, ¿no? Que Venezuela era un desastre, era un asco. Pero la verdad es que el 4 de febrero de 1992, cuando Hugo Chávez da el golpe de Estado que venía preparando desde que era subteniente, o sea, tenía 20 años preparando ese golpe de Estado, no lo vio porque la democracia fuera un asco en ese momento y él quisiera recuperar al país, sino porque era un ambicioso desenfrenado que desde que era subteniente venía trabajando para ese golpe de Estado. Y el 4 de febrero de 1992 fue un año aciago, un año terrible en la historia del país, como pudo ser el año 14 del siglo XIX. Pero era un año en el cual Venezuela había comenzado, la democracia venezolana había comenzado un proceso de recuperación muy importante. El presidente de la República en ese momento, que era un hombre, yo era diputado del Congreso y estaba en la oposición a él, pero que era un demócrata realmente convencido, que era Carlos Andrés Pérez, había implementado un programa económico que se llamó el Programa de Restablecimiento de las Variables Macroeconómicas, que había permitido que el país recomenzara el proceso de crecimiento que había tenido anteriormente. Estábamos viviendo lo que llaman los economistas un crecimiento positivo, porque los economistas en su eufemismo hablan de crecimiento positivo y de crecimiento negativo, que es el no crecimiento, que es el atraso. Entonces, el país estaba comenzando a marchar bien. Pero más importante aún, se estaba abriendo en el país un proceso de democratización de la democracia, de descentralización del poder político y económico, de transferencia de responsabilidades, de poderes y de recursos del poder central, estatista, acaparador de poder a todas las regiones y municipios, que era un proceso interesantísimo que se estaba viviendo en ese momento. O sea que estábamos en un momento realmente auspicioso para el país, que comenzaron a elegir los gobernadores y los alcaldes. Yo pude ser alcalde porque se abrió el proceso en que los alcaldes electos, si hubieran tenido que nombrarme, nadie me hubiera nombrado, pero al abrir la posibilidad de que la gente pudiera ser electa, bueno, pude ser candidato y le gané a todos los partidos, los del gobierno y la oposición, porque se abrió para los venezolanos esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, esa era una Venezuela optimista, que se tropezó, que tenía problemas de corrupción, pero había problemas de corrupción, pero fíjense ustedes, el jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, que era Henry Ramos Alud, y el jefe de la fracción parlamentaria de COPEI, que era Gustavo Tarre Briceño, los dos principales partidos del país, se empeñaron en que se estableciera una lucha eficiente, por lo menos desde el punto de vista legal, contra la corrupción. Y se aprobó la Ley Orgánica de Salvaguardia del Patrimonio Público. Una ley contra la corrupción tan draconiana, que quienes son abogados podrán entender lo que les quiero decir, que es que esta ley invertía la carga de la prueba. Es decir, si yo te acusaba a ti de corrupta, eras tú que tenías que demostrar que no eras corrupta. No es como establece la ley normalmente, históricamente, que es uno el que tiene, el acusador, el que tiene que demostrar. Esta es una ley tan terrible contra los corruptos que comenzó a abrir posibilidades después para un escenario de superación de la corrupción. Pero claro, la corrupción no se supera con leyes, se supera con funcionamiento de las instituciones. Entonces el proceso de descentralización, el proceso de privatización de la economía facilitaba que se fuera creando poco a poco, evolutivamente, un escenario que nos permitiera ir superando la corrupción hasta donde se pueda superar la corrupción. Pues no sé si fue Hernán o Pedro que lo dijo, la corrupción es algo que está en el alma humana, en el ADN de los seres humanos. Se controla con la institucionalidad. Entonces, insisto en esto, porque cada vez uno se encuentra con esto. Bueno, mira, esta desgracia que ha vivido Venezuela, se la procuraron ustedes, sí, es verdad. Chávez no nos trajo como un ejército invasor extranjero. Chávez ganó, antes de comenzar a hacer fraude, ganó varias elecciones limpiamente. Chávez llegó al poder con una gran popularidad y con todas las ventajas posibles. Aparte de que tenía una gran popularidad, tenía el apoyo y la comprensión de una parte importante de la élite nacional.
Jorge Olavarría, que era un político muy lúcido, Luis Michelena, un político muy veterano, nuestro principal filósofo Ernesto Maíz Vallenilla, Miguel Enrique Otero, el dueño del Nacional, que era el periódico más prestigioso. Bueno, casi todos mis compañeros de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, emocionados con Chávez, enamorados de Chávez como unas quinceañeras. Pero no voy a decir nombres porque son mis colegas y mis compañeros de estudio, no voy a perjudicar a nadie. Pero había en el país una entrega de una parte importante de la élite nacional, jugando a que este golpista fracasado, ignorante y mediocre, se convirtiera en un héroe nacional. Y quienes jugaron más sistemáticamente a convertir a Chávez en un héroe nacional fueron precisamente los medios de comunicación social, que esta es una cuestión que debe quedar registrada para la historia. Algunos, como Radio Caracas Televisión, con una actitud pavorosamente irresponsable. Después, claro, hay que reconocer que la gente de Radio Caracas Televisión cambió de actitud, tuvo una actitud muy valiente de rechazo a la dictadura. Bueno, esta situación es muy importante, porque Chávez llegó al poder con todas las posibilidades, gran popularidad, y con más dinero que todos los gobiernos de la historia de Venezuela juntos. O sea que no tenía por qué fracasar, tenía popularidad, reconocimiento nacional, internacional. Cuando yo llegué al exilio aquí a Miami, y que hace más, ya van a ser 13 años, y Miami es la ciudad del exilio, ¿no? La ciudad de los exilados, la ciudad que fue edificada, levantada, colocada a las puertas del cielo por los desterrados y por los perseguidos. Uno se encontraba muchísima gente que le decía: no, vale, lo que pasa es que ustedes, concha, se entregaron a la burguesía, no querían a los pobres, sí, que protegieron a los corruptos. Chávez es loco, charlatán, pero ese es un tipo, un redentor, un tipo que quiere a los pobres. Bueno, ya nadie piensa así, afortunadamente. 17 años de gobierno de Chávez nos llevaron a la inflación más alta del mundo, a la inseguridad más espantosa, al desabastecimiento tan grave que ya Venezuela está a las puertas de la hambruna, a una pobreza creciente. Y frente a eso, la oposición, bueno, tengo que decir, porque es muy importante, que ese gobierno, ese segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que estaba haciendo las cosas bien, la estaba haciendo, entre otras cosas, porque tenía un equipo de gobierno de mucho lujo. Moisés Naín, Herbert Torres, Miguelito Rodríguez, bueno, un equipo de verdad de puro cuarto bate, para hablar en el lenguaje de mi hermano Juan Benet. Y tenía entre ese equipo de lujo a nuestra querida Beatriz Rangel, que estaba allí, que era la ministra de la Secretaría de la Presidencia. Pero tenía 15 años. Entonces, fíjense ustedes, la oposición actuó de una manera perseverantemente legalista, electoral, civilizada, buscándole una salida a la tragedia nacional, una salida democrática, una salida que no nos condujera a una guerra civil, que no nos condujera a un genocidio, que no nos condujera a gente inútilmente muerta. Y en eso perseveró durante años. Durante 17 años la oposición se mantuvo allí contra todas las críticas, contra todas las calumnias, contra todas las ofensas. Mira, por las redes sociales, no digo lo que decían de los compañeros allá, que Julio Borges se le vendió al chavismo. Uno dice, coño, ¿cómo se le vendió al chavismo si 2 veces el chavismo le ha desbaratado la cara? Qué manera tan tonta de venderse, ¿no? Le vendió la curita. ¿Ah? Le vendió la curita. Le vendió a decir que María Corina Machado, que Enrique Capriles Radonsky, que Leopoldo López, que nuestros líderes eran unos vendidos porque perseveraban en la línea democrática y electoral. Pero eso se mantuvo. Aquí en las redes sociales circuló durante varios meses que yo recibí un sueldo del consulado de Venezuela porque estaba perseverando en la tierra. ¿No es verdad? No, lamentablemente. Y todo lo contrario, el cónsul me odiaba muchísimo porque yo en mis artículos lo llamaba el motolito. El motolito, dicen en Ciudad Bolívar, allá en Venezuela, una persona que tira la piedra y esconde la mano. Eso es lo que es un motolito. Entonces le indignaba eso. Bueno, lo cierto es que esa perseverancia en la línea pacífica y electoral y civilizada condujo, con todos los errores que se cometieron, porque se cometen errores, el único que no comete errores es Pedro, pero porque tiene luz atrás, si no tuviera luz, imagínate tú, sería un desastre.
Entonces, a pesar de que se cometieron muchísimos errores, la oposición llevó al gobierno, a este régimen castrochavista, lo llevó a la situación en que está en este momento. Una situación realmente, nosotros estábamos muy mal con muchos problemas, pero la situación de ellos es desesperada también. Una situación en la cual tienen más del 90%, casi el 90% de la población en contra, que tienen un rechazo internacional prácticamente universal, que por el fracaso de ese modelo económico inviable que no podía sino fracasar, porque el comunismo lo que produce es ruina política, moral y económica. Por todas esas razones el gobierno está contra la pared. Y eso tiene que ver mucho con que la oposición no cayó en la trampa de lanzarse por el camino de la violencia, por el camino facilista de las improvisaciones y las prisas innecesarias. Hoy en día el gobierno está, pues, como ya le decimos, en una situación sumamente desesperada para ello. El último esfuerzo que hizo la oposición para buscar una salida pacífica fue el del referéndum revocatorio. Cuando ellos cerraron el referéndum por revocatorio, cuando ya demostraron que por orden de su amo absoluto, Raúl Castro, ellos no iban a permitir ningún tipo de salida electoral en Venezuela, entonces la oposición se vio obligada, y el pueblo y la gente se vieron obligadas a salir a la calle a reclamar sus derechos. Entonces se ha planteado una situación en que la gente está resistiendo ya llevan más de 100 días y 100 muertos resistiendo en la calle. Por eso este acto lo quisimos llamar homenaje a la resistencia venezolana, porque en Venezuela resisten los estudiantes, pero también resisten los abogados, los médicos, los obreros, los campesinos y hasta los abuelos, porque nosotros nos acostumbramos, como es lógico y debe ser así, a venerar a la juventud y pensar que los únicos héroes son los estudiantes, pero ahí los héroes son los periodistas, los abogados, todo el mundo está recibiendo palos, pero nadie se rinde. Nadie se rinde. Sobre todo las mujeres. Las mujeres, sobre todo, porque son medio raros. Entonces, es una cuestión que nosotros tenemos que llamar la atención sobre el hecho de que durante más de 100 días la gente resiste. La resistencia de la gente ha sido heroica, ha sido titánica, pero hemos llegado a la conclusión, algunos activistas, porque yo no soy dirigente, sino activista, algunos activistas de la oposición, hemos llegado a la conclusión de que llegó el momento de que el esfuerzo se vuelva cívico-militar. Que los militares democráticos reaccionen, y algunos estamos trabajando para eso, que los militares democráticos reaccionen, apoyen al pueblo en la calle, defiendan al pueblo maltratado y atropellado, y podamos, por esa vía, ahorrarle un baño de sangre al país. Porque si los militares democráticos no actúan, el país va a marchar hacia el desastre total, como bien lo señaló Pedro. Ellos impondrían su Asamblea Nacional Constituyente espuria, chimba, fraudulenta, que es un camino, que es un instrumento para implantar de manera definitiva el modelo cubano en Venezuela. La gente está luchando, la libertad de expresión que le hemos impuesto a pesar de todo, porque ellos tienen lo que se llama la hegemonía, el latifundio comunicacional, son dueños de casi el 90% de los medios de comunicación social, pero la gente, mediante el instrumento de la comunicación directa, de las redes sociales, de las conversaciones, del cara a cara, del oído a oído, del boca a oído, la gente está luchando, está ejerciendo la libertad de expresión. La libertad de expresión es clave porque es el derecho que protege los otros derechos, la libertad que protege a las otras libertades. Por eso los gobiernos autoritarios se empeñan en cercenarla, se empeñan en sacrificar la libertad de expresión. Pero, fíjense ustedes, yo quiero transmitirles un sentimiento muy profundo, muy sincero, de prudente optimismo. Yo pienso que, y lo he dicho en todos los programas de radio y televisión que me invitan, que nadie gana batallas después de muerto. El único que ganó una batalla después de muerto fue el Cid Campeador, y porque lo amarraron al caballo. Pero los castrochavistas no tienen caballo ni Cid Campeador. ¿Sí? Ellos pueden durar unas semanas más, unos meses más, pero ellos están absolutamente derrotados. Y como pudiera decir Juan Benet, estamos en tercera base, podemos anotar hasta con un FAO. Muchas gracias. No, que iba a
le decía a Karen ahorita que te regañó porque echaste ese chiste de la imperfección de las mujeres, cosa que no es cierta. Pero es que una de las cosas que tiene el venezolano y el caribeño en general, que a pesar de toda la tragedia y de estar peleando y enfrentando el peligro, conservamos el sentido del humor. Aquí me acaba de llegar un tweet donde dice: Lilian Tintori logró lo que toda mujer venezolana, tener al marido preso en casa. Bueno, entonces vamos a abrir un ciclo de diálogo. Primero el caballero y después la dama más bonita del gobierno de Pérez. Buenas noches. Para los que no me conocen, soy Gustavo Lemos, ecuatoriano, y en solidaridad con lo que está sucediendo, con la tragedia que está sucediendo en Venezuela, como bien decía él, 100 días, 100 muertos. En este momento, dejémonos ya de repetir el invento hecho por el Foro de Sao Paulo y puesto en marcha por la dictadura cubana. Dejémonos de hablar de socialismo del siglo XXI. Ni son socialistas ni son de este siglo. Esto empezó el siglo pasado. Llamemos como lo son, porque quien dirige toda esta entelequia es la dictadura cubana. Y ahí quien gobierna es el llamado Partido Comunista Cubano, señores. Llamemos las cosas por su nombre, una muy afectuosa llamada a emplear el término que se merece esta desgracia que hoy están pagando cara los venezolanos, que nosotros estamos todavía a la saga. Y bueno, qué hablar de Nicaragua y qué hablar de Bolivia. Gracias. Bueno, ahora tiene el turno Beatriz Rangel para explicar lo que era la base del socialismo del siglo XXI, la teología de la liberación y el Foro de Sao Paulo. No, yo básicamente El quiero... ¿Perdón? El micrófono. Ah, el micrófono, gracias. Yo quisiera en primer lugar agradecer la presencia del Cónsul General de España y por su conducto agradecerle al presidente del gobierno español todos los esfuerzos que ha hecho, no ahora, en esta recta final donde finalmente parece que la comunidad internacional está imponiéndole al gobierno de Venezuela que cumpla con el memorándum vaticano, sino desde hace muchísimo tiempo. La verdad es que hemos contado con el apoyo en un momento donde Venezuela la dejaron sola, ha tenido el apoyo de Mariano Rajoy, y yo creo que eso lo ennoblece y a nosotros nos acerca mucho más a España. Bueno, pero en relación a lo que se ha hecho aquí, yo sí creo que la resistencia venezolana merece realmente figurar en las calendas del heroísmo internacional, porque han hecho una cosa increíblemente difícil, dolorosa, han ido por la vía dolorosa al rescate de la democracia. Pero yo no puedo ser tan optimista, porque yo creo que nos hemos engañado desde el primer día con la naturaleza de este monstruo. Yo no creo que este es un monstruo totalitario, comunista, normal, como todos los totalitarios comunistas que han existido. Este es un comunismo mezclado con una de las cosas más horrorosas, que es el crimen internacional. Esta gente, detrás de ese régimen comunista está montado el narcotráfico. Y están montados toda una cantidad de negocios ilegales a través de los cuales se financia el terrorismo internacional. Y yo creo que durante demasiado tiempo hemos mirado para otro lado en relación a ese aspecto del régimen venezolano. Y hoy lo estamos pagando muy duro, y la comunidad internacional también, porque esa gente, vamos a suponer, de triunfar, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué, por ejemplo, muchas de las compañías de países a los cuales se le han puesto sanciones siguen operando divinamente bien y metidas en el sistema financiero internacional? Porque han usado a PDVSA como plataforma para burlar todo el andamiaje que la comunidad internacional les ha puesto de castigo porque ha violado las normas del derecho internacional. Entonces aquí, además, coincido que se necesita trabajar en el terreno de una alianza cívico-militar en Venezuela. La parte internacional en este momento es fundamental, porque el tratamiento que tiene que dar ese régimen es
de aplicación de dos cosas, de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional. Y si no lo hace la comunidad internacional así, lo que va a pasar es que Venezuela se va a convertir en una Somalia, que de hecho ya se está convirtiendo. Todo el famoso arco minero, eso es territorio de 4 mafias: la búlgara, la china, la rusa y la siria. Ahí no entra ninguna autoridad venezolana. En el norte y el este, Trinidad y Tobago terminó votando abstención porque tenía pánico que los colectivos venezolanos le secuestraran a sus pescadores artesanales. Y eso, los colectivos venezolanos siembran el terror en esa cuenca. En el territorio que va desde la ciudad de San Cristóbal hasta la punta de la península de La Guajira, eso es territorio del narcotráfico colombiano. Entonces, ¿qué es lo que queda allá de Venezuela? Nada más el casco central. Pero de esto continuar así y no darle el tratamiento que se le tiene que dar, Venezuela no es que va a ser un país forajido, sino que va a ser la plataforma más eficiente que va a tener el crimen organizado internacional para agredir no solamente la democracia, sino el sistema, el Estado de Derecho de todos los países que la rodean. E inclusive va a afectar a los países europeos con los cuales tenemos cercanía, como son Portugal y España. Gracias. Carlos Renato, ¿quería hablar? No. Bueno, si más nadie quiere intervenir, Tiberio Faría. Solamente un detalle con respecto a lo que acaba de decir Beatriz. Los que quieran entender un poco más lo que es en realidad el proceso de somalización de Venezuela, busquen el blog de Beatriz. En la última publicación del Instituto Americano de la Democracia está con cierto detalle muy claro como ella normalmente escribe. Se lo recomiendo. Gracias. Bueno, cerrada la rueda, como decía el hombre aquel de la bolsa venezolana. Muchas gracias por su asistencia y espero que usted haya sido esclarecedor y vivificante para la pelea que tuvieron.